AC Music Methods, primer video del 2025 y yo estoy sumamente emocionada por este año que ha de venir, así que espero que las hayas pasado súper bien. Si todavía no eres parte de nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, a que seas parte de esta comunidad, aprecies la música con nosotros y no olvides darle a esa campanita para recibir más videos como estos. En el día de hoy vamos a reaccionar a Mira Willig Hagen porque a mí me han hablado de los Classics Concerts que ella hace en South Africa y no he visto ninguno. Así que hoy vamos a reaccionar a los Classics del 2019 y estoy muy emocionada. Así que vamos allá. Like a chime that flies from a church on a breeze, to laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way to seek through the night like a lark who is learning to pray. Yo tengo que hacer una pausa aquí porque yo amo la música teatral como esta. ¡Wow! Y yo había visto el título de esta pieza, de este concierto, The Sound of Music. Me sonó algo y tuve que buscar. Y claro, me acordé del film The Sound of Music. Así que esto es un musical que es del 1965, pero yo recuerdo haber visto partes de este musical cuando estaba en mis años de estudio y recuerdo haber cantado partes de este musical. ¡Wow! Realmente a Mira le queda tan bello. Este musical es de Robert Wise y su voz cae tan perfecta en este musical, en este sonido teatral, mágico. Pero vamos a seguir. Every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to meet me.
yo recuerdo haber visto partes de este film allá cuando estaba estudiando en la universidad y realmente es porque este musical se había convertido muy popular por muchos años y todavía se estudia piezas de él, incluyendo The Sound of Music, que sí ya había escuchado partes de ella, pero realmente Amira la interpreta excelentemente bien. Hablemos primero de ese vestido. Ese vestido estaba perfectamente adaptado a lo que necesitaba hacer para poder realizar esta pieza. Y hablemos del coro. El coro, wow, me sorprendió muchísimo el coro. Una dulzura bellísima en las partes esenciales. No le quitan protagonismo a Mira. Amira sigue siendo, ¿verdad?, el centro, la solista. Pero el coro entra en los momentos particulares donde necesita entrar. Y fue excelente. El coro fue excelente. La orquesta, ni se diga, la orquesta suena mágica. Suena a una película de Disney. Suena mágico. Y todo esto en vivo, así que realmente wow, tengo que aplaudirles. Y hablemos ahora de Amira. Ella llega al final a un sol sostenido 5, lo cual realmente no es, ¿verdad? No es un sobreagudo, es una nota aguda simplemente, pero aunque no llega tan arriba, te fijaste que suena bien poderoso ese final. Suena bien poderoso y es porque ella le da la máxima potencia a ese sol sostenido 5 para poder finalizar en grande la pieza. Así que todo depende cuánta fuerza tú le vayas a dar a la nota, aunque no sea tan alta o tan aguda. Pero realmente dentro de todo me sorprendió mucho los glissandos que Amira fue realizando en el proceso, que es parte de lo que es un musical. En los musicales se ve mucho esos glissandos. Esa música teatral utiliza mucho los glissandos, que es una gran diferencia con la ópera, la música clásica pero operística. Es esa diferencia. En la ópera el glissando realmente no se tiende a ver. Se ven los trinos y demás y otros adornos, pero el glissando no se tiende a ver. Es más característico de la música teatral. Y por eso me encanta. Es como una combinación perfecta entre lo clásico y lo mágico. No sé, me encanta la música teatral y wow, no me esperaba esto. Definitivamente no me esperaba esto. Ha sido grandioso. Déjame saber en los comentarios qué tú opinas, pero realmente yo entiendo que esta pieza fue tremenda, espectacular y fue hace 5 años, así que Amira, su voz ha seguido creciendo, pero realmente aquí su voz ya estaba bastante madura. Así que déjame saber en los comentarios y qué otras piezas deseas que reaccione a ellas. Nos vemos en una próxima. Adiós.